no existiríamos. Como partido que se presenta a estas elecciones del 28 de mayo, podemos decir que contaremos con las vecinas y vecinos para pensar y llevar a cabo la ciudad que queremos, para pensar en un gran parque central donde todas y todos podamos disfrutar, para cuidar nuestro entorno. Esta charla debate contará con dos partes. La primera son dos entrevistas que he realizado a Morelia Camacho y a Mar Verdejo, que pasaré a emitir ahora, y luego Ignacio nos contará todo lo que quiera contarnos. Bueno, la primera en contarnos parte de las conclusiones de su trabajo sobre la percepción que tiene la ciudadanía de Morelia, Michoacán, México, sobre los árboles, es la doctora Morelia Camacho. Ella estudió la licenciatura en Ciencias Ambientales en el Centro de Investigaciones en Ecosistemas de la UNAM y el doctorado en Ciencias Biológicas en la Universidad de St. Andrews, en el Reino Unido. Posteriormente realizó una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad. Actualmente es investigadora en el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, donde dirige el Laboratorio de Ecología de Especies Invasoras. Ha publicado 18 artículos en revistas científicas internacionales y por sus investigaciones se ha hecho acreedora a reconocimientos como la Beca para las Mujeres en la Ciencia, L'Oréal UNESCO, el financiamiento del gobierno australiano APEC Australia para Mujeres en Investigación, la medalla de bronce INSET para Gran Bretaña de las Casas del Parlamento Británico en Londres. La doctora Camacho forma parte del equipo de expertos en especies invasoras del panel intergubernamental sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos y coordinó el reporte del estado del arte de las biocrustaciones en México para el proyecto GloFloating de la Organización Marítima Internacional. Pasamos ahora a escuchar la entrevista de la doctora Morelia Camacho. Hola, buenos días, Morelia. Muchísimas gracias por estar aquí. Hola, buenos días. Gracias a ustedes por invitarme. Muy bien. Bueno, a mí me habían hablado de tu tesis, de la tesis que has hecho para tu licenciatura, y el título fue muy sugerente. Entonces, por eso contacté contigo para que tú nos contaras cuál había sido tu idea y por qué hiciste esto, ¿no? El título de tu tesis es ¿qué opinan los habitantes de la ciudad de Morelia, Michoacán, México, sobre sus árboles? ¿Qué te llevó a ti a pensar en hacer tu tesis sobre la percepción que tiene la ciudadanía sobre los árboles? Yo hice la licenciatura en Ciencias Ambientales, que era en ese tiempo una licenciatura piloto de 3 años, y nosotros estábamos enfocados no solo en la perspectiva desde el punto natural, es decir, no solo en ver dónde crecen mejor los árboles, qué árboles crecen más rápido, o bueno, los árboles, porque ahora hablamos de árboles, pero las plantas o los ecosistemas, sino que al ser una carrera un poco más integral, no ser biología ni ecología, teníamos materias y estábamos encaminados a incluir a la sociedad dentro de nuestras investigaciones y de nuestros estudios. Entonces, cuando yo estaba en mi tercer año de la licenciatura, porque era una licenciatura de 3 años, tenía que elegir un proyecto de titulación y nos pareció que una forma de hacer hacer investigación que involucrara a la gente y que fuera directamente, que se pudiera usar directamente, era hacerlo en las ciudades, porque al final la mayoría de las personas viven en ciudades, ¿no? Aunque sí hay gente pues, en zonas rurales, el grueso de la población mundial vive en ciudades. Y las ciudades son ecosistemas que son ecosistemas, eso para empezar, que mucha gente a lo mejor cuando utilizas la palabra ecosistema se va directo a un bosque o se va directo a un ecosistema marino o piensan más como en una cosa prístina, ¿no? Pero las ciudades son ecosistemas, tienen plantas, tienen animales, tienen microorganismos, nos tienen a nosotros, que somos superconstructores del ecosistema. Entonces, queríamos hacer algo que pudiera resonar inmediatamente y que fuera aplicable sobre todo para la planeación urbana, que era algo que en ese tiempo
me interesaba bastante y entonces nos pareció que las decisiones que se toman en las ciudades la mayoría de las veces no contemplan qué opinan los ciudadanos, como que son tomadas con base en una agenda muy distinta a quienes van a convivir y disfrutar o no las diferentes construcciones, parques, árboles, plantas. Entonces, como que eso fue lo que nos motivó, ¿no? A investigar de una manera científica, con un método científico, qué es lo que opina la gente, qué quiere la gente, qué le parece el arbolado que ya está puesto. Y esa fue como la motivación, ¿no? Hacer algo que fuera aplicable. Muy bien, me parece muy bien, las ciudades son ecosistemas, es una realidad patente, es así. Bueno, yo también sé que tú estás ahora trabajando con especies invasoras y eso me llamó la atención porque, bueno, siempre me choca especies invasoras, porque el invadir siempre términos guerreros, pero bueno. Entonces pensé que si, y esta es otra pregunta, que si son los, tú crees que son los, yo sé que no, o pienso que no, pero ¿qué opinas tú sobre, son los árboles especies invasoras en una ciudad? Pueden serlo. Yo en ese momento no estudiaba especies invasoras, pero desde entonces que eso ya resonaba, digamos, en mi investigación. Las especies en general, árboles, planta, cualquier animal, tienen un rango de distribución nativo, una zona donde viven normalmente. Y luego nosotros, por diferentes motivos, los llevamos y traemos de un lugar a otro. Entonces, en la ciudad donde se llevó a cabo este estudio, nosotros como ciudadanos tenemos árboles que son de la zona, que son nativos a México, y no solo a México, sino a la región donde está esta ciudad. Y también tenemos árboles que son invasores, que vienen de ciudades, de ciudades que vienen de ecosistemas lejanos, ¿no? Por ejemplo, en el estudio que nosotros hicimos, preguntábamos a la gente qué opinaban sobre las jacarandas, que en esta ciudad hay las jacarandas que tienen estas florecitas moradas, hay varios bulevares que están completamente adornados con jacarandas. Y fue muy curioso porque primero esta no es una especie que sea de nuestra región, es más de Sudamérica, y luego la gente es bimodal. Hay a quienes les gusta mucho porque son muy bonitos, porque tienen el color morado, porque sobre todo en primavera generan paisajes como muy agradables a la vista, pero hay quienes no las quieren para nada, quienes no les parece un árbol bueno para tener en las ciudades porque generan mucha basura. Y es curioso que hay una relación entre el nivel socioeconómico de la gente que piensa una cosa y la otra. Y es básicamente porque la gente con menor nivel socioeconómico es mucho más probable que termine limpiando personalmente la materia, las flores que se van cayendo, que eventualmente hay que barrer y quitar, mientras que la gente de un nivel socioeconómico más alto es menos probable que personalmente lo tengan que limpiar ellos. Entonces es muy interesante cómo en una ciudad está zonificado de alguna manera, tenemos gente de socioeconomías más altas, socioeconomías más bajas, y la percepción que tienen ellos de lo que les es agradable y lo que no varía dependiendo pues esto, de su situación, ¿no? Entonces, sí, los árboles pueden ser invasores. Como bióloga, como persona que piensa en el bienestar general de los ecosistemas, la sugerencia siempre va a ser que es mejor elegir un árbol que sea nativo a la región, ¿no? Y por eso es importante saber qué opina la gente, porque a lo mejor podemos encontrar una opción que sea de la región y que tenga las características que la gente busca, ¿no? La gente a la que le gustaban las jacarandas hablaba del color de las flores, del hecho de que tuviera flores. La gente a la que no le gustaba hablaba de la basura que genera. Entonces, en algunas regiones, en México y en concreto en esta región donde se hizo el estudio, hay algunos árboles que no generan tanta basura a la hora de que pierden las flores, pero que sí tienen flores y que las flores son de colores. A lo mejor no es este lila característico de la jacaranda, pero hay algunas que son amarillas y hay otras que son rojas. Entonces, de alguna manera se puede, sabiendo qué es lo que la gente quiere y qué es lo que le gusta, llegar a una opción que esté amigable para todos, que esté amigable para el ambiente,
que sea amigable para la gente que quiere ver las flores, que sea amigable para quienes no quieren tener que lidiar con la basura. Y por eso es importante hacer este tipo de estudios. Coincido plenamente contigo con todo lo que estás diciendo, la verdad. Bueno, tenemos claro, sabemos que los árboles cobijan a infinidad de animales. Hay un ecosistema dentro del propio árbol y por lo tanto son seres que dan vida. En tu tesis, que me la he leído y te doy la enhorabuena porque me ha gustado mucho el estudio, dices que las personas prefieren vivir en una casa con árboles por delante y con árboles por detrás, con árboles, o sea, lo que viene a decir que el árbol es algo que te hace sentir bien. Pero ahora yo también te pregunto, ¿qué crees que opinamos los animales humanos sobre los árboles? ¿Son nuestros aliados, nuestros amigos o son algo que nos molesta? Bueno, viene un poco a contestar, contestaste ya un poquito antes, pero si lo quieres, si me lo amplías un poco más. Hay muchísimos estudios que tienen que ver con el bienestar, con lo que nosotros consideramos bienestar, sentirnos bien, relajarnos, que relacionan el estar expuesto a plantas y animales, a la naturaleza en general, con sentirse bien. La gente que de pronto va y da un paseo por un parque, así sea un parque urbano que tendrá menos diversidad y que a lo mejor continúa teniendo mucha cobertura de concreto en el piso y tal, pero eso le genera a la gente una sensación de bienestar. Hay una parte psicológica, que es el hecho de pensar que por estar en una zona verde, de pronto tienes más, estás respirando, ¿no?, un aire más limpio, el propio olor que generan algunos árboles, el hecho de poder ver, como tú decías, los animales, escuchar los pájaros, ver las ardillas, esto genera un bienestar y esto está bastante estudiado. Entonces nosotros creemos que la gente prefiere estar rodeada de árboles porque este bienestar, aunque tal vez no lo sepan nombrar, de alguna manera lo reconocen. Y la gente opina distinto sobre los árboles que están, digamos, en los bulevares, en las banquetas, los que están en su casa y los que están en los parques. Y depende un poco también de cómo vive la gente en las ciudades, ¿no? Habrá gente, por ejemplo, quienes tienen un perro, definitivamente quieren más parques. Quienes tienen niños, definitivamente quieren más parques. Quienes viven solos, también encontramos cosas que están contrapuestas, ¿no? Porque a lo mejor si tú vives solo, no te vas a ir al parque, no tienes un uso tan tangible de un parque. E incluso puede llegar a ser un problema porque a lo mejor si tienes que atravesar un parque para llegar a tu casa, pues de pronto no quieres atravesarlo de noche, ¿no? Esto también está por ahí estudiado, que depende mucho de factores que tienen que ver con las ciudades, si está bien iluminado, si no está bien iluminado, si es un parque para caminar, si tiene juegos de niños y qué tipo de árboles tiene. Entonces, el hecho de que los parques tengan esta controversia a veces hace que la gente prefiera tenerlo verde dentro de su casa, ¿no? Prefiera tener algo que pueda ver desde su casa, ¿no? Sobre todo el asunto de las ventanas, de lo que puedes ver desde tu ventana es importante. Entonces la gente prefiere los árboles que puede ver de alguna manera desde el interior de su casa por la seguridad que esto genera, porque de alguna manera disfrutas lo que es estar en contacto con la naturaleza, pero desde la seguridad y comodidad de tu casa. Entonces, por eso hay alguna gente que prefiere los árboles como una cosa, digamos, propia, porque no pierde la sensación de seguridad. Claro, bueno, yo ahí también pienso, ahora con lo que me acabas de decir tú, que eso viene motivado por tantos cuentos que nos han contado sobre el miedo al bosque, ¿no? El miedo a caminar solo por el bosque, cuando en el fondo si tú vas por el bosque no te va a hacer nada. Puede ser el humano que está allí el que quizá te pueda molestar o incorrer, pero no el propio bosque, que nos han imputado tanto miedo al bosque, al oscuro del bosque, que claro que es una sensación extraña, ¿no? Claro, yo creo que desde los cuentos infantiles, ¿no? Desde la Caperucita Roja que se encuentra con el lobo atravesando un bosque, definitivamente no tiene nada que ver con los árboles, con las plantas, con el bosque en sí. Y eso lo vimos nosotros en nuestro estudio, ¿no? La gente sí prefiere
las zonas verdes, pero la sensación de seguridad o de miedo tiene más que ver con cómo se comporta la gente alrededor de la naturaleza, ¿no? Alrededor de, como tú dices, un bosque no, efectivamente no va a pasar nada, sin embargo, habrá mucha gente que prefiera no atravesarlo de noche porque tenga miedo a que le aparezca un humano, no tanto un animal, sino un humano que te pueda, pues qué sé yo, todas las inseguridades que puede haber, ¿no? Alrededor de estar sola o solo. Sí, pero sí, definitivamente la gente lo que encontramos es que prefiere áreas verdes y prefiere más áreas verdes y prefiere más vegetación que menos vegetación. Siguiendo, claro, con tu tesis, me di cuenta de que la percepción que podemos tener la ciudadanía a tantos kilómetros de distancia es la misma allí en México que aquí en España. O sea, tenemos la misma percepción. Nos gustan mucho los árboles, queremos verlos, nos gusta su sombra, queremos apoyarnos en ellos, pero claro, que no nos encordien mucho, o sea, que no nos, o no nos ensucien o no se levanten las raíces, bueno, todas esas cosas, ¿no? En una ciudad existen los encargados de parques y jardines, que es una parte más del aparato burocrático de un ayuntamiento. Y claro, dentro de ese apartado burocrático, ¿por qué crees o por qué piensas que se les trata a los árboles como objeto de adorno en una ciudad? ¿Crees que eso debería de cambiar? Esta última pregunta ya casi me la has contestado al principio, porque te preguntaba que si se debería de escuchar a la ciudadanía para saber qué árboles plantar. Ya. Es interesante esto que dices, que en continentes distintos pensamos tan Sí. parecidos sobre la vegetación. La mayoría de los estudios que nosotros referenciamos y en los que nos basamos para diseñar el nuestro y para discutir nuestros resultados no están hechos ni siquiera en Latinoamérica. La mayoría de los estudios están hechos entre Estados Unidos y Europa. Entonces, es una cosa muy global, ¿no? Porque creo que tiene que ver más con nosotros como humanos y no tanto con nosotros culturalmente. Lo que tiene ya que ver con la seguridad y con nuestras preferencias, a lo mejor eso sí que es un poco más cultural. Y lo que decías ahora de los ayuntamientos, bueno, tratamos los árboles como si fueran objetos, que no lo son, están vivos, porque al final cuando los utilizamos como ornato y cuando los utilizamos para servir a un propósito, pues se convierten en un bien pues, como de consumo, ¿no? Entonces, el mismo árbol puede parecerle a alguien más bonito cuando está podado, cuando tiene una cierta forma, cuando lo mantienen pequeño o incluso cuando hacen cosas con las raíces, perdón, con los troncos, como tejerlos y tal. Y entonces empieza a convertir un producto conforme más podamos manipularlo, pero eso tiene que ver con que la ciudadanía en general no está tan acostumbrada a que las plantas que consideramos de ornato crezcan a su aire, digamos, crezcan como, ¿no? Que crezcan las raíces como sea, que crezcan las ramas como sea. Estamos acostumbrados a esto que si una rama de pronto podría caerse, podría caerle a alguien, podría caer sobre un coche, bueno, hay que podarlo, hay que cortarlo. Las raíces están creciendo demasiado, pues a lo mejor incluso hay que quitarlo, porque al final en las ciudades todo está diseñado para nosotros, por eso se les trata como objetos. Las ciudades sí son ecosistemas, pero no es un ecosistema que ha crecido de manera natural, sino que nosotros lo hemos diseñado. La mayoría de los árboles que tenemos en las ciudades los hemos plantado con un propósito. El de ornato, el de parque, el de corredores verdes en las nuevas ciudades, las que contemplan un poco más mantener vegetación y mantener biodiversidad dentro de los árboles, pero dentro de las ciudades, pero al final son para nuestro uso, por eso son tratados como objeto, ¿no? Las ciudades están diseñadas para nosotros. Bueno, María, yo no sé si tienes alguna cosa más que te apetezca decir. ¿Quieres contarnos algo más? Bueno, no, en realidad agradecerles y solo decirles que sí considero que es importante resaltar
que lo que opinan los ciudadanos es importante a la hora de planear, porque entre más de acuerdo estén los ciudadanos con cómo se planean sus ciudades, número uno, las van a disfrutar más, y número dos, las van a cuidar más. Entonces, pues sí, este tipo de estudios deberían hacerse no solo como ciencia, o sea, no solo para producir un artículo científico, sino para llevar a cabo política pública, para que las tareas que se hagan estén encaminadas a suplir necesidades, pero también a mantener a la gente contenta de alguna manera, ¿no? Que sientan una pertenencia y que sientan que toman entre todos la decisión, porque eso también lo vimos nosotros en nuestro estudio, los árboles que fueron plantados ahí simplemente porque de pronto, qué sé yo, el ayuntamiento tenía un dinero extra y plantó unos árboles, no siempre fueron bien recibidos, de pronto porque el espacio quería utilizarse para otra cosa, o de pronto porque los árboles que se plantaron no cubrían necesidades y a lo mejor generaban problemas. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por invitarme. No, muchísimas gracias a ti por haber aceptado, por estar ahí pendiente de esta invitación por Zoom, y te lo agradezco muchísimo. Ha sido muy generosa, muy ilustrativo todo lo que nos has contado, y nada, a seguir disfrutando, a seguir trabajando tanto como lo estás haciendo, y muchísimas gracias. Desde Asturias, desde Gijón, te mandamos un enorme abrazo. Gracias. Saludos desde Australia. Ahora estoy aquí. Bueno, después de la entrevista a Morelia Camacho, os voy a presentar a Mar Verdejo. Mar es compañera de Verdesequo, es también compañera de la red ecofeminista y una amiga muy generosa y querida. Además, es ingeniera técnica agrícola en la especialidad de hortifruticultura y jardinería, experta en cultivos protegidos y jardines históricos, profesora de secundaria e investigadora en diferentes proyectos relacionados con la botánica, el paisajismo y el medio ambiente. Generadora de contenidos y community manager, colabora en diferentes medios de comunicación y es miembro de diversas asociaciones, como por ejemplo la Asociación Española de Arboricultura. Todas estas asociaciones relacionadas todas con el medio ambiente, la cultura y la educación ambiental, siendo también muy destacable su faceta como agitadora cultural, cuentacuentos y poeta. Ahora vamos a pasarla a ver la entrevista de Mar. Hola Mar, buen día, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme, Olga, un placer desde que nos conocimos, mágico todo lo que ocurre, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Y ahora con esta charla que hemos organizado y que a mí me gustaba y quería que tú participaras, porque siempre te recuerdo con Arriba las ramas y con el bosque habitado y bueno, con muchas cosas que nos relacionan, aunque yo no sepa tanto de árboles como sabes tú, pero bueno, a todo se puede aprender. Todos sabemos más de árboles, lo que pasa es que lo hemos olvidado. Bueno, también puede ser, sí, tienes razón. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras. Sabes que esto es una entrevista que va a ser grabada y que emitiremos el día 20 de junio en una charla cuyo título es Las raíces de la ciudad, y que estará como ponente Ignacio Beña. Bueno, Ignacio Beña y Morelia Camacho, otra mujer que está también como tú en una entrevista online. Bueno, mi primera pregunta para ti, que me hizo, la vi y me llamó la atención. Estás en una asociación que se llama Asociación Española de Arboricultura. Ese nombre suena súper bonito. ¿Tenemos que empezar a asumir ese nombre o hacer nuestro ese concepto? ¿Los árboles como cultura, como patrimonio? Mira qué importante lo de estar asociado o asociada, ¿no? Formar parte de una comunidad en el que nos mueve un fin común, ¿no? Que en este caso es en torno al árbol. Volvemos, digamos, a la raíz. Volvemos, esto lo contamos bien Ignacio, volvemos otra vez a estar
a la tribu, al entorno del árbol primigenio, donde nos reuníamos, donde vivíamos y donde llegamos a reposar otra vez, ¿no? O a nivel de espíritu, en las culturas nórdicas, ¿no? O en muchas africanas, forma otra vez parte de ese ciclo. Bueno, y ahora pues efectivamente venimos heredados de ese cultivo, ese cultivar del árbol, de la parte de la agricultura, y hay que empezar ya a ver el árbol de otra manera y pensando ya también más en árbol. Entonces, antes lo hacíamos, yo estoy convencida que antes sabíamos más de árboles. Llega un momento en el que nos desconectamos de una manera brutal de la naturaleza. Yo siempre lo digo que nos convertimos en cultivo hidropónico, nos sacan de la raíz a cuajo y vamos como sobreviviendo, vamos como zombies vivientes. Y tenemos que volver otra vez a reconectarnos, otra vez a ser lo que éramos, es volver a lo que éramos antes, ¿no? Fíjate, el ser humano de colores, ¿no? Hay personas que no, pero fíjate, del verde somos capaces de diferenciar 1000 verdes. ¿Por qué, no? Porque venimos del árbol, porque venimos de la selva. Entonces, para sobrevivir, tenemos que saber percibir. Y nuestro ojo aún es capaz de percibir esos 1000 verdes que ha pasado en medio. ¿Por qué decimos solamente, ¿no? Un verde, ¿no? Así que tenemos que volver a reconectarnos. Y las asociaciones, las agrupaciones, las plataformas también ciudadanas, todas las ONG, todos los partidos se tienen que reunir bajo un paraguas, bajo un mismo unos objetivos y hacia un horizonte. Y en este caso, la Asociación Española de Agricultura surgió último en la cultura del árbol, ¿no? Entonces, digamos que todos los profesionales es un sitio donde aprendemos también y donde volcamos lo poco que sabemos, porque en esencia todos los días aprendemos, ¿no? En esa misma asociación yo estuve echando un vistazo y mirando un poco y me llamó la atención que nos dice que necesitamos comunicar en verde. Mi pregunta es, ¿sabemos comunicar lo que son los árboles? ¿Qué quiere decir comunicar en verde? Obvio que no, porque estamos reunidos hoy aquí porque nos preocupa el tema, ¿no? Porque no hemos desconectado. Decía José Antonio Corraliza, y no era para repetirlo una y otra vez, que donde tenemos que trabajar mucho para no perder la esperanza es en los niños. Porque cuando, mira, seguro si te pregunto, porque eres activista, ecofeminista, porque estás tan implicada, es porque a lo mejor me dices, pues un día paseando o en el patio de mi colegio había un árbol, o un día de excursión, o mis padres, o mi madre, o mi abuela, algo, o jugando de niña, no, había algo que te llamó la atención y te unió. Y luego ese recuerdo, esa vivencia la que mantienes para seguir defendiendo la naturaleza, que es un bien común, ¿no? Que nos beneficiamos todos, ¿no? Entonces, claro que hay que seguir hablando en verde. Hay que seguir hablando para que haya una legislación, porque sin un paraguas legislativo no podemos hacer nada, por muy técnica que sea, por mucho que sea por un informe, tenemos que hagas por lo obvio, que es defender a los árboles, porque nos dan oxígeno. O sea, ya no alimento, combustible, o el resto de los servicios ecosistémicos, ya es oxígeno. O sea, ¿dónde piensa la gente que sea el oxígeno? Entonces, cuando aprendamos a hacer clorofila, por eso hablando en verde, o sea, cuando seamos capaces de hacer clorofila, pues ya podremos hablar de otro color, pero ahora hay que hablar en verde, es que es la vida. Sin fotosíntesis no hay vida, ¿no? Fíjate, nunca me había parado a pensar eso que dijiste tú antes, de por qué somos capaces de distinguir los 1000 tonos de verdes, porque de otros colores no hay tanto. En cambio, de los verdes sabemos y vemos un montón de ellos. Pues lo que sí, un montón de tonalidades, ¿no? Sí. El verde limón, el verde lima. Sí, el verde. Eso tiene el poema Federico García Lorca, ¿no? Hace tanta referencia a esos verdes. Pues sobrevivir. Hemos sobrevivido y somos lo que somos y estamos aquí por supervivencia, porque nos hemos adaptado, somos primatos, como dice García Lorca, somos primatos y hemos tenido que sobrevivir, nos hemos tenido que adaptar.
Claro, ahora ya no nos persigue nadie, o sí, no sé. Pero hemos tenido que saber diferenciar esas zonas de peligro. Claro, claro. Bueno, también como tú, bueno, te haré luego otra pregunta que es como más, quizá más tierna, más personal, pero también tú dices que desde los servicios de parques y jardines no existe un departamento de comunicación, y si existe es totalmente partidista, es decir, se ven comunicados que están redactados por los gabinetes de comunicación del partido político que gobierna en ese momento. No les importa verdaderamente los árboles, lo que les importa, ni los parques, ni los jardines, lo que les importa es que el partido quede bien en ese momento y lo demás nos da un poquito igual. Tal parece eso, que no les importa los espacios naturales de la ciudad. ¿Cómo podemos la ciudadanía conseguir un patrimonio arbóreo sano, bello y seguro? Yo creo que hay varios temas. Me ha hecho una pregunta, pero son varias preguntas. Sí. Yo que he estado 2 veces en 2 ayuntamientos en la jefatura de parques y jardines con medio ambiente. Sí. Bueno, no hay mucha presión, ¿vale? Es uno de los sitios que más presión hay. No te digo que en urbanismo no lo haya, porque lo hay muchísimo, pero en mantenimiento hay muchísimo. Cualquier rama estorba, todo el mundo sabe de poda, como dice Rosa Villalba, todo el mundo opina. Nuestra arborista favorita. Y es cierto, tú tienes una carrera, aparte te has formado, tú encima estás todo el rato formándote, te intentas adaptar y aún así cualquier persona que te cuestiona, ya no solamente el departamento de comunicación, que por supuesto, ¿no? En vez de ser aliados como son en Francia o como en muchos países europeos, en muchos países americanos o anglosajones, ¿no? en el que se va informando. Esta calle está así porque los árboles han empezado a echar su hoja. Entonces van contando el devenir del día y van comunicando y van hablando porque, claro, hemos perdido esa comunicación de que el árbol con nosotros, ¿no? Entonces, efectivamente, se poda y se defiende, aunque esté mal hecha, en mal tiempo, de mala forma y demás. Las contratas lo hacen porque tienen órdenes, porque están por encima de lo que hace un técnico, lo que dice una persona técnica, bajo el técnico, y lo hace porque lo dicen los concejales, la parte política. Y efectivamente acompaña ese formato de comunicación. Tendría que haber un formato de comunicación que el árbol estuviese por encima de todo, porque en esencia es una herencia que vamos a dar nosotros. Nosotros estamos de paso, hemos heredado un bosque urbano, un urban forestry, y lo vamos a dar a las generaciones venideras. Nosotros tendríamos que tener la humildad suficiente como para hacer ese tránsito y hacerlo lo mejor posible, hacer que se cumplan los planes directores, incluso que lo haya, que no lo hay, su plan de riesgo, su plan director de arbolado, y pensar la ciudad. Pero fíjate, esa trama del urban forestry que acabamos de hablar, de ese bosque urbano, tiene que ir enlazada con sobre todo vosotros conocéis también con el bosque y también con la parte agraria. Ya tenemos que empezar a hablar de ese entramado que hacemos que sean 3 capas, que sea una, porque todo está conectado. No podemos fragmentar el territorio de esa manera. Y hablando de fragmentación del territorio, fíjate qué triste, ¿no? Y ojalá si en los siguientes gobiernos municipales ocurriera lo siguiente, que el departamento de urbanismo y quien dirige parques y jardines o espacios verdes, infraestructura verde o medio ambiente o como se llaman, decían, estuviesen conectados. Se proyectan las ciudades y no se proyecta pensando en esa infraestructura verde de la que hemos hablado que tiene que estar enriquecida. Son 2 organismos, son 2 planetas que no están conectados. Entonces, imagínate el proyecto urbanismo y después la gestión lo tiene que llevar o medio ambiente, arquitectura verde, o como se llame en cada ayuntamiento. Debemos ser valientes y eso debía estar unido, tenía que tener muchísima más comunicación, tenía que ser todo más fluido, teníamos que diseñar las ciudades pensando en los árboles. Hay un caso muy curioso que coincidimos con Araujo, ¿no? De la Guardia del Bosque,
en la casa encendida con Barney, una experiencia preciosa. En Londres también les pilló en 2008 la gran crisis, ¿no? Entonces hubo una urbanización de lujo que se paró, ¿vale? Y bueno, pues se quedó parada esa pedazo de urbanización ahí. Y claro, 25 años después intentan retomar, ya la economía está un poco más allá de intentar retomar esa urbanización. Te lo voy a contar como ejemplo porque me parece que es muy simbólico y muy potente, ¿no? Y claro, afortunadamente fue Baile, un gran ecologista, activista, importante ser activista. Ecologistas tenemos que ser porque somos egoístas, porque si nuestra casa no está sana, nosotros enfermamos también. O sea que eso de lógico, o sea, es que lo usan de manera efectiva, pero es que ser ecologista es ser egoísta, la verdad. Bueno, pues fue Baile, que es un experto también agricultor, y dijo: aquí el valor no es la urbanización de lujo, aquí el valor ya son esos árboles de 25 años. Entonces imagínate, en donde invierten, en donde se dedican tiempo, claro, tienen que volver a reurbanizar porque ya las instalaciones se han quedado anticuadas, en conservar lo máximo posible cada árbol que había nacido, cada árbol que se había mantenido y cada raíz. Hicieron un estudio de las raíces, fueron levantando todo para ir conservando las raíces al máximo. El no me toques las raíces, que tendría que ser la camiseta obligada para llevarlo. O sea, no me toquéis las raíces. O sea, ¿cuántas veces se abre una zanja, una calle? Para viene telefónica, perdón por el nombre, bueno, comunicaciones, ahora electricidad, ahora el gas, ahora no sé qué, ahora no sé cuánto, abastecimiento, residual. Y es continuamente, no continuamente. Los pobres, pues, encima que los ponemos en sitios no adecuados, ni con las dimensiones adecuadas, ni con los suelos adecuados, ¿no? Ni la pavimentación, más luego el tratamiento de poda y demás, pues imagínate si encima les tocamos la raíz cada 2 por 3, pues lo que pueden bastantes que están aquí con nosotros y no se van corriendo. ¿No quieren tanto? Ya te digo, es verdad, tienes mucha razón en lo que estás, bueno, toda la razón en lo que estás diciendo. Bueno, pues la reflexión es esa, como que lo que más valor tiene son ellos. Claro, está claro. Son los que estaban primero y son los que van a estar después. Se nota todo. Claro, mira, una vivienda se revaloriza si está cerca de un parque, sí. Si está una calle arbolada, el valor de la vivienda sube un 30%. Sí. Aparte de, bueno, todo el tema de la energía, de la regulación térmica de las casas, más todos los servicios ecosistémicos que aportan. ¿Vale? Entonces ya es, desgraciadamente, ya no solamente en sí por ser algo que ya es valioso, sino que eso tiene un precio. Y desgraciadamente hay que hablar de ese dinero para que las personas, ¿no? El resto de la ciudadanía empiece a valorar. Claro, aunque solamente sea por egoísmo puro, tendríamos que empezar a valorar todos estos árboles que nos rodean y a cuidarlos de una manera más sensata. Mira, en el plan de arbolado de Londres, tú por real lo puedes ver en la web, puedes ver si han florecido, si no, o sea, está todo a nivel de web y nadie opina sobre si hay que podar o no hay que podar. Cuando toca y si toca y ya está, pero tú a tiempo real estás viendo cómo está tu árbol, en qué situación está, si está floreciendo, si no está floreciendo. O sea, eso hay que entender, ¿no? Pues sí. Para eso hay que tener ya también otra mentalidad, pero fíjate qué tendencia hay de plazas, ¿no? O sea, plazas desoladas, las plazas sartén con las que se avecinan, cuando hay que hacer refugios climáticos, cuando hay que volver a las plazas biodiversas que teníamos y con sombra, porque vivíamos en la calle, hablábamos, eran intergeneracionales como son los árboles que se cuidan al lado de esos espacios comunes de convivencia, ¿no? Como dijo esta mañana Ignacio Bella, la gran Olma, ¿no? En la plaza sí, y estaba complicando. Qué bonito que le llame Olma, ¿verdad? Sí, me encantó. Porque sí, ojalá lo explique también. Que ojalá nos lo explique, sí, bueno, se lo pediremos que nos lo explique, porque a mí me gustó mucho que la llamara la gran Olma. Bueno, sabemos que los árboles se comunican entre sí, y con esto yo creo que ya vamos acabando. ¿Son capaces ellos, los árboles, de comunicarnos su energía, de hacernos ver que son imprescindibles? ¿Serán capaces? Bueno, ahora tengo que trascender, ¿no? Claro. Pasar de lo técnico a lo trascendente, ¿no?
Bueno, yo no soy muy de ir a abrazar árboles por el daño que le hacen. Eso es lo primero y tengo que decirlo porque hay abrazos que matan. Vale. Entonces, todo el mundo va a abrazar los árboles ancianos y tenemos que saber cómo son los árboles ancianos y a que a nadie se le ocurre abrazar a nuestros ancianitos. Y hay que abrazarlos fuertes porque les podemos hacer daño, les podemos contagiar, ¿no? Por lo mismo cuando decimos de ir a abrazar un árbol anciano, un árbol de cierta envergadura, ¿no? Que bueno, la definición monumental singular, anciano, veterano, bueno, es un poco larga, un poquito más larga de contar, nos queda poco. Pues, efectivamente, claro que dan energía, ¿cómo no dan energía? Sí, es tremendo, o sea, te denuncian cuando en la primavera, cuando en el otoño, ellos mismos se nutren, ellos se lo guisan, ellos se lo comen, ellos interaccionan, ellos se cuidan, ellos, si es que no los necesitan para nada. O sea, pues tienen una energía brutal, brutal, brutal. Pero eso de ir a abrazar árboles no, porque podemos hacer más daño de lo que si va por ahí la pelita, ¿no? Y por supuesto que dan energía, si son las que mueven todo, o sea, son los que captan el agua, son los que producen la lluvia, son los que condensan, son los que nos dan oxígeno, alimento, energía, las polinizaciones engañan a los polinizadores, a nosotros nos engañan, también nos usan. ¿Cómo no van a tener energía? Energía y una inteligencia descomunal que nosotros no sabemos ni siquiera interpretarla aún, ¿no? Entonces, bueno, y siguen llamando a la tribu a que se convoque bajo ellos. Pasa que estamos ciegos, sordos. No entendemos por ese arranque tan tremendo que ha hecho el capitalismo, esta sociedad, ¿no? Que no va slow. Qué importante es el slow life, el slow culture, ¿no? El life, el sex, el literature. O sea, ese slow tenemos que volver a conectarnos otra vez. Y necesitamos ser influencers. Sí, please. Sí, porque no sabemos ya cómo decirlo, urge, no podemos perder ni un árbol más, ni un gen más. Estamos perdiendo los grandes reductos de los bosques, donde están esos genes que ya están y que saben adaptarse al cambio climático. Por eso es lo de la independencia y la fuerza, no esa energía que tienen. Ellos ya vienen de estar cambiando de clima, nosotros no. Ellos vienen de adaptarse. En un mismo árbol hay diferentes genes porque se han adaptado. Porque claro, no pueden huir. Claro, si mueren, o sea, o resisten o mueren. Nosotros podemos salir corriendo ante un incendio, ante un cambio climático, ¿no? Ante los depredadores. Pero ellos no, ellos se tienen que adaptar. Entonces no le hacen a otros. O sea, ellos tienen las claves de nuestra supervivencia en el planeta. La nuestra y la del resto de seres sintientes y silentes. Qué bonito. Bueno, Mar, damos por finalizada. No sé si quieres decirme, vamos, se me ha pasado el tiempo súper blanco escuchando. Yo digo 20 minutos, madre mía, no voy a saber qué decir. Mira, bueno, pero es que una conversación también entre amigas quizás es más fácil hablar. Pues tengo muchas ganas de volver a ver y de pisar un poco. Sí. Y de adaptaros también un montón, no os podéis imaginar. Lo he hecho muchísimo de menos y os quiero un montón. No, trasciende ya lo que pueda decirte por la pantalla, eso es así. Qué bonito, me ha llegado esa energía tuya, ese abrazo, ese amor, me ha llegado profundamente. Bueno, pues nada, darte otra vez las gracias desde Verdes Ecosistema, te damos las gracias por haber aceptado estar aquí y nos vemos en otro momento. Además, no hay otro camino que el ecofeminismo. No hay otro camino. Pues sí, no, es así, no hay otro camino que el ecofeminismo. Lo siento. No sientas nada porque eso es lo que... Cuanto antes lo hacemos mejor. Exactamente. Lo quiero, un montón. Ubuntu. Sí. Bueno, después de estas dos entrevistas ya vamos a pasar a escuchar a Ignacio Abello, que voy a hacer una pequeña presentación. Ignacio es naturalista, investigador independiente, comunicador y escritor, aparte de otras muchas facetas.
Es colaborador habitual en varios medios de comunicación, uno de ellos el Bosque Habitado de Radio 3. Ignacio nace en Gasteiz hace unos cuantos años. Dicen que pasaste tu infancia en los viejos hayedos de Urbasa y caminando entre ellos cultivaste tu sentido del asombro. Para Rachel Carson, científica y escritora americana, de libros como La primavera silenciosa o El sentido del asombro, la palabra asombro, en inglés wonder, significa gran admiración. Es la sensación de perplejidad que desencadena el pensamiento. Ella dijo que el sentido del asombro es clave para el desarrollo intelectual, moral y espiritual del ser humano. Y ahora voy a citar unas palabras textuales de ella. Si yo tuviera influencia sobre el hada madrina, aquella que se supone que preside el nacimiento de todos los niños, le pediría que le concediera a cada niño de este mundo el don del sentido del asombro, tan indestructible que le durara toda la vida. A Ignacio, o fue tu hada madrina, o la que te dio el don del sentido del asombro, o las propias hadas de los hayedos de Urbasa. Pero que tienes ese don, seguro. También he leído que las montañas de Somiedo fueron en tu juventud escuela de aprendizaje y ensayo. Te has pasado parte de tu vida ya adulta recogiendo, recopilando la tradición oral de los árboles en Asturias y el País Vasco. También he oído que eres habitante de un huerto jardín. Y eso me ha recordado a los epicúreos, a la filosofía de Epicuro de Samos, los cuales invitaban a admirar la belleza y perfección de la naturaleza. Los epicúreos escribieron en un periodo histórico de decepción y cansancio de la vida pública, más o menos como el que estamos inmersos ahora. También la gran maestra ecofeminista y filósofa Alicia Puleo habla de un jardín ecofeminista, refugio frente a los nuevos peligros que nos amenazan, pero abierto al mundo para obtener alternativas. Me imagino que tu huerto o jardín es del tipo de Alicia Puleo o el de los epicúreos. Has escrito muchos libros, todos con un tema central, el árbol. Títulos como El gran árbol de la humanidad, La memoria del bosque, El bosque sagrado, El hombre y la madera, La magia de los árboles, que tengo aquí, que me he comprado para poder imbuirme de tu sabiduría arbórea. Al Yanán, el jardinero, y el último que has escrito es Olmos, la cultura de un árbol venerable. Hace poco has dado una conferencia en el Foro de Santander, Capital Natural, con este mismo título, Las raíces de la ciudad. ¿Es esto lo que nos quieres contar? ¿Las raíces arbóreas que tiene una ciudad? ¿Quién mejor que tú para enseñarnos, contarnos la importancia de estos árboles urbanos? ¿Qué son los árboles en una ciudad? ¿Tienen que crecer las ciudades con los árboles? ¿Han sido los árboles víctimas de la planificación urbanística? Dicen que deberían de cubrir los árboles un 30% de las ciudades y que hubiera un árbol por cada 3 habitantes. Bueno, con estas preguntas te dejo para que nos cuentes lo que tú quieres. ¿Vale? Gracias, Ignacio. Bueno, pues muchísimas gracias, Olga, y a todos los compañeros, compañeras de Verdes Equo por esta oportunidad de hablar de algo tan esencial como el árbol en la ciudad o las raíces de la ciudad. Y lo vamos a hacer a través de unas imágenes, si Sonsoles, si quieres empezamos a poner, a través de las cuales vamos a reflexionar. Para nada quiero sentar cátedra, ni puedo sentar cátedra sobre nada, pero sí que yo propongo que yo os cuento esto y luego podamos opinar o aportar otras cosas. En realidad mi contribución pues es eso, una manera de ver que está educada no tanto o casi nada en el mundo académico y mucho en el mundo de la relación con los paisanos, que en realidad para mí ha sido mi gran universidad. El mundo del bosque, por un lado, el bosque libre, el bosque silvestre. Perdona, creo que va un poco deprisa, ¿no? Porque ya estamos ahí. Ah, sí. No, todavía. Vamos a la primera, Sonsoles, sí podemos, sí. Ya te voy diciendo, sí.
No, sin más eso, era esta pequeña introducción y os empiezo a contar un poquito, ¿no? Bien, esta primera imagen, igual se pueden apagar estas luces para que se vea mejor la... eso es. Bueno, traigo una imagen muy brutal, que es el incendio de Vigo, que asoló todos los alrededores de Vigo en 2017. Esto vino por una falta total de planificación, o una planificación, mejor dicho, al servicio, muy bien planificada, al servicio de ENCE o de las empresas que ponen eucaliptos y que nos están invadiendo a través del eucalipto. Fijaros que pensamos muchas veces desde la ciudad, por eso esta viñeta de Quino me gusta tanto, porque desde la ciudad a veces se piensa que la ciudad empieza donde está el cartel de Gijón y termina donde Gijón aparece con el cartel de que se acabó la ciudad, ¿no? Y en realidad la ciudad, más que ningún otro ecosistema, tiene lazos, tiene tentáculos, vive en realidad del agua, del aire, de todo en un enorme área que a veces llega hasta los confines, hasta los otros confines del globo. De manera que la ciudad no empieza ni acaba en ningún lugar. La ciudad muchas veces se extiende por todo el planeta, porque hoy somos capaces de pedir a Amazon una madera, un producto que está hecho con una madera que viene de la Amazonía, de África. El influjo de la ciudad, en definitiva, se extiende a todas partes, pero también el influjo del planeta sobre la ciudad viene de todo el planeta entero. El cambio climático nos alcanza a todos, nos está alcanzando ya, y pese a que nos decían que, bueno, que los eucaliptos, que no era tanto problema en un medio donde hay tanta humedad atmosférica como es pues Galicia o Asturias, ahora vemos que sí, que es que el cambio climático lo cambia todo, que quizás tendremos periodos recurrentes de sequía, que para eso los eucaliptos van a agravar mucho la situación, y que los incendios van a estar al orden del día conforme la temperatura vaya aumentando y el cambio climático vaya avanzando y cambiando todas absolutamente las condiciones vitales de nuestro entorno. Pasamos a una siguiente imagen y quería hacer una pequeña introducción en 2 minutos de decir que, como decía Mar, somos primates, acabamos de bajar del árbol, podemos decir, pero en realidad no nos hemos separado hasta hace muy poco de la naturaleza, y de hecho hace 2000 años todavía nuestros ancestros se alimentaban de las bellotas que en gran parte que encontraban en los montes, o de la caza, o vivían en los bosques, se calentaban con leña, y la simbiosis que había entre nuestros ancestros, muy cercanos por cierto, y la naturaleza y el bosque era casi absoluta, de manera que vivían y tenían todos sus dioses, todo su imaginario radicado en plena naturaleza y en el bosque. Y esto ha sucedido, todavía recogemos ecos de esto, incluso en abuelos de hoy día, que saben, que conocen, que tienen una cultura de árbol absolutamente profunda, que tienen una vivencia, sobre todo una cultura vivida, no una cultura aprendida con nuestras generaciones, ¿no? Traigo el ejemplo del primer escrito literario de la humanidad hace 2500 años, en escrituras cuneiformes de Mesopotamia, y cuentan ya el mito de Gilgamesh. Gilgamesh, fijaros, vamos a hablar aquí de héroes entre comillas, porque realmente son los héroes que debemos erradicar de una vez por todas, pero Gilgamesh es el héroe que civiliza, empieza a civilizar y a crear la ciudad de Uruk. Es el primer relato, fijaros, de la humanidad, y ya está contando el gran sacrilegio que supuso que Gilgamesh y su amigo Enkidu fueron al bosque sagrado a cortar los grandes cedros milenarios que vivían en el Líbano, que vivían en toda esa zona, y parece que hacen una gran hazaña, te lo cuentan como una hazaña porque matan al guardián del bosque, que es el espíritu, el dios del bosque, un Baba. Bueno, pues esto que es contado como una gran hazaña, luego se cuenta en realidad por qué sucedía esto. Unas pocas líneas más adelante se dice que se llevaron la madera de esos árboles a la ciudad de Uruk para construirla.
De esta manera nos están relatando cómo hay una aberración que además necesita ser contada, porque son los primeros grandes sacrilegios de una gente que vivía hasta ese momento en un bosque que era sagrado, que era templo, y de pronto se ha convertido en un bosque que es como un mercado, en definitiva, al que vamos, cortamos, extraemos, sacamos. Vamos a pasar a una siguiente imagen. Esta historia se repite hasta nuestros días de una manera, vamos, hay que saber leer en realidad la historia, lo que nos están contando, para ver que estos grandes héroes en realidad son los grandes villanos, los que se han convertido en los que arrasan. Por ejemplo, pongo el ejemplo de Carlomagno. Carlomagno es famoso, todavía tiene en Francia grandes estatuas en las plazas, y como el creador de la Francia imperial, ¿no? Y bueno, lo que se cuenta menos es que Carlomagno pasó a cuchillo a los sajones, a hombres, mujeres y niños, que destrozó sus capitales. Sus capitales eran precisamente árboles. El Insul era un tótem arbóreo que era como el centro, como el que según la tradición de los sajones sostenía el mundo, sostenía el cielo. Y lo primero que hace Carlomagno cuando va a conquistar a los sajones es talar sus templos y destrozar de alguna forma su cultura, su tradición, su religión, que estaba basada precisamente, tenía esas raíces tan profundas en el bosque y en la naturaleza. Bueno, como estos hay muchos ejemplos también, incluso las vidas de santos, si os interesáis un poco por el tema, están plagadas de santos que van a conquistar. Ellos dicen, bueno, pues una colonización, es una conversión, cada uno le puede llamar como quiera, pero lo primero que hacen es cortar los árboles, cortar los bosquecillos sagrados y implantar sus templos de piedra en esos lugares. Y esta tradición, pasamos a la siguiente, Sonsoles, esta tradición llega hasta nuestros días. Todavía conocemos el caso de curas que quieren talar, también de curas que plantan, pero curas que han querido talar su árbol, porque el árbol de la iglesia, porque era para ellos pues algo profano, algo que pertenece al paganismo. En este caso, en Golbardo, en Cantabria, le hicieron una copla para Ravel con estas, por si no se lee atrás, os leo: el tejo lleva milenios creciendo en brañas y prados, mucho antes que los curas ya eran los tejos sagrados. Iba cantándole una copla satírica al cura para defender ese tejo que en realidad no era del cura, el tejo siempre había sido de los paisanos. Tenemos ejemplos aquí, además hablamos siempre del centro, del núcleo de pueblos y ciudades, que es ese lugar donde primero estaba el árbol y luego ha venido la iglesia, ha venido el ayuntamiento, y se han convertido en la capital, a su vez, de las capitales, podríamos decir. Podemos pasar a una siguiente. Y vemos que en definitiva venimos de una gran tradición, incluso aquí en Gijón, pero por todas las comarcas cantábricas, en las que conocemos que los vecinos y las vecinas se reunían al pie de grandes arboledas que eran sagradas en cierto modo. Muchas veces estaban dedicadas a un santo, tenían una fuente sagrada, tenían una ermita, tenían incluso famas de los milagros que hacía ese santo, esa fuente, o los elementos que allí había, o los árboles mismos, ¿no? Entonces venimos de esa gran tradición de reunirnos, de celebrar las ferias, los encuentros principales de toda una comarca o de todo un pueblo, de toda una ciudad, en esas arboledas, como pudieron ser, y pasamos a una siguiente, como pudieron ser las de aquí de Tragamón, acordaros de los maizales, de las reuniones antifranquistas que muchas veces se celebraban allí, pero incluso en el mismo Santiago de Compostela, esas carballeiras tan preciosas y que todavía siguen vivas y siguen siendo parques que tienen un gran componente de naturalidad, podríamos decir, y que a la vez están imbricados de una manera preciosa en la tradición, en la cultura, porque en realidad venimos de esa cultura en la que los humanos, por todo el planeta, éramos de alguna forma huéspedes de ese bosque ancestral,
de que luego se va convirtiendo poco a poco en parque y en otras realidades. Y vamos a pasar a una siguiente. Fijaros que el ejemplo más bonito, quizá, bueno, uno de los mejores ejemplos de esta tradición es cuando esa arboleda se singulariza y queda un gran árbol, pero un gran árbol que es un árbol gigantesco, en mitad de la ciudad, en mitad del pueblo, en toda Europa, pero podemos decir que en toda África, en gran parte de Asia. Esta tradición del árbol de la plaza es una tradición muy honda porque nos hace que de pronto en el lugar céntrico, en el kilómetro cero de cada lugar, exista un ser gigantesco que rebasa todas nuestras dimensiones de lo humano, que llega, muchas veces las descripciones son de árboles que son mucho más altos que la torre de la iglesia, que extienden sus raíces por debajo de todo el pueblo. Las descripciones son de gente que ama ese árbol por encima de todo, porque en ese árbol ha sucedido todo lo importante en su vida. Y ese ser, ese gigante verde que vivía en mitad de todos los pueblos, es lo que hemos perdido con todo lo que supone de pérdida de memoria, de tradición, de capacidad pedagógica incluso que tenían estos enormes árboles en mitad en todos nuestros centros. Os pongo aquí algunos ejemplos. La enormidad de estos árboles solo se ve en algunas últimas imágenes que han quedado, y casi siempre ya nos quedan imágenes de esos árboles cuando ya han empezado a ser podados, han empezado a ser maltratados de todas las formas posibles, conforme se ha ido perdiendo la memoria de lo que ese árbol significaba. Y conforme han entrado en el pueblo pues, necesidades como la de asfaltar, la de pavimentar, la de pasar zanjas, como decía Marc, para todo tipo de necesidades, entre comillas, o del agua, de las alcantarillas. Todo esto ha hecho que cada vez los árboles hayan tenido un tamaño menor, hayan sido menos el orgullo de la ciudad. Fijaros que estos árboles antiguamente eran el emblema de la gente y del territorio, el emblema de la gente que lo ponía en el escudo como el símbolo del mismo pueblo. Y cuando hablamos del pueblo, hablamos de esa simbiosis entre gente y paisaje que habita esa gente, ¿no? Bueno, pues su máximo símbolo era en muchísimos sitios ese árbol, que poco a poco se convierte, de pasar a ser un ser fantástico, inmenso, inconmensurable, de belleza también indescriptible, empieza a ser un árbol cada vez más pequeño, cada vez más maltratado, cada vez mal podado, y se va convirtiendo casi en una vergüenza. Fijaros que en muchos árboles que han quedado al final o que han muerto, al final nuestra imagen de lo que era un gran árbol y la imagen sobre todo que transmitimos a los niños de lo que es un gran árbol, pues se ha convertido en algo que lo vemos así, que ya casi ni hablamos de ello. Cuando las conversaciones de los paisanos mayores, aquí en Asturias, por ejemplo, siempre versaban sobre el tejo, sobre el teju en Cantabria, y el tejo era el gran orgullo en el que hacían la vida. El tejo era la casa común de nuestros ancestros, porque allí se reunían para hacer todo lo que os podáis imaginar, desde jugar de niños hasta ver pasar las horas de mayores, o enamorarse de jóvenes. Eran unos árboles, y pasamos a una siguiente, eran unos árboles que podríamos decir que tenían todos los significados que os podáis imaginar como centro social, pero había otros incluso más hondos, como en sus lugares fundacionales, pues estos árboles que además, en muchísimos casos, fueron también el primer lugar de entierro de nuestros ancestros, hasta que más tarde se fueron construyendo los cementerios en los alrededores de las ciudades y de los pueblos. Pero en principio estaban nuestros ancestros, nuestros abuelos, se enterraban justo en ese kilómetro cero, y cuando nos reuníamos debajo de ese árbol se decía que estábamos en el Camposanto, en la Tierra Sagrada, pisábamos todo ese mundo subterráneo de nuestros ancestros, y estábamos bajo esa gran copa, esa gran bóveda, que era el árbol que también estaba hecho con la sustancia de nuestros ancestros, de manera que había una simbiosis cultural perfecta, y de manera que cuando se hacía un concello debajo de uno de estos árboles,
la gente tenía una conciencia de que no estaba en un lugar cualquiera. Todavía nos contaban los paisanos en Mier que cuando había una disputa entre vecinos no se ponían a pelearse en un sitio cualquiera o a discutir, sino que decían, vamos a donde el Teju. Y ese vamos a donde el Teju quería decir que vamos a un lugar donde la legalidad es total, donde podemos discutir y dirimir nuestros problemas de una manera completamente legal, porque está el Teju de testigo. Y esto en toda Europa ha sido un rasgo común, como lo ha sido en África con el árbol de la palabra. Y pasamos a otra imagen. Y aquí podríamos hablar de cantidad de efectos saludables del árbol. El mar hablaba de algunos, hablaba del oxígeno, hablábamos sobre esto, podríamos hablar larguísimo y tendido de todos esos efectos físicos y psíquicos que tiene el árbol, y que también, no me acuerdo, Morelia, ¿verdad?, nos hablaba pues, de esas capacidades del árbol también para crear ese clima psíquico, podríamos decir, ese bienestar también, ¿no? Pero fijaros, yo voy a obviar por una vez todos estos beneficios y lo voy a obviar con un simple ejemplo, que es que los paisanos de Tablao también nos contaban, y las paisanas, que cuando antaño los mineros estaban ya enfermos de silicosis, iban a la fallona de la Berrugina, que estaba en los alrededores de Tablao, y se sentaban debajo de la fallona a respirar en aquel inmenso pulmón artificial, vamos a poner, o natural mejor dicho, que tenían a su disposición, porque era el sitio donde la fallona no solo estaba derramando oxígeno, sino que además había una brisa creada por la misma fallona, y era el lugar donde ellos podían respirar mejor posiblemente de todo el planeta. Con esto es un simple ejemplo de un montón de beneficios, incluida la belleza, que es un beneficio que a veces no somos conscientes, pero que en el inconsciente está entrando continuamente. O sea, nosotros es muy distinto que vivamos en una ciudad hermosa, llena de árboles, llena de vegetación, llena de jardines, que en una ciudad triste, con esas plazas sartén de las que hablaba también, de las que se hablaba hace un momento, ¿no? Eso nosotros podemos ser conscientes o hacernos conscientes en un momento dado o no, pero eso está actuando de una manera continua sobre nuestra psique, sobre nuestra salud, en definitiva, psíquica y física. Y digo que quería pasar un poco de soslayo sobre esto para entrar en otros temas todavía más profundos que no se suelen tratar muy a menudo, pero antes también deciros que no es lo mismo un árbol maduro, no es lo mismo el efecto de un gran árbol, de un árbol que ha llegado a viejo y por tanto tiene una copa inmensa, que tiene una superficie o una masa foliar enorme. No es lo mismo eso y ese clima incomparable que crea ese árbol o esos árboles viejos, que las plantaciones que muchas veces nos quieren sustituir uno viejo, nos dicen, no, si vamos a poner 100 nuevos. Es que no tiene una equivalencia, vamos, es como si decimos que te doy un billete de 100 euros o te doy 100 papelitos blancos. Pues no es lo mismo ni parecido, ¿no? Lo uno tiene un valor inmenso que además es incalculable, por mucho que ahora haya una moda de decir, podemos calcular cuánto vale esto en la naturaleza, podemos ponerlo en euros, nunca podemos poner en euros lo que vale un árbol, lo que vale un bosque, porque se nos escapan demasiadas cosas para que podamos hacerlo. Y ahora vamos a hablar de esas otras cosas de las que no suele hablarse. Y os presento a una influencer para mí favorita, que es Covadonga Bejo, y tiene todo un poemario dedicado al gran teju que había en medio de su pueblo, en Leveña. Era el teju de Concello. Y durante toda su vida esta mujer ha ido viendo cómo el teju, pues sobre todo por malas actuaciones, ha ido menguando, ha ido hasta, bueno, de hecho hasta caer por culpa de un vendaval, que se les echa las culpas a los vendavales después de haberle hecho todas las perrerías que pueden hacer los humanos a un árbol, ¿no? Bueno, pues esta mujer tiene, como os digo, todo un poemario dedicado al árbol de su vida.
En este caso os pongo el poemita dedicado a ese Teju, que es el hijo de aquella tesona que era la gran, porque los tejos hay machos y hembras, en este caso era una hembra, pues nació un hijo de aquella gran tesona y a ese hijo lo tenía con un mimo que es impensable para nosotros en muchas otras relaciones, ¿no? Yo me acuerdo cuando me contaba en su casa que me decía, mira, yo todas las mañanas me levanto y lo primero que hago es abro el visillo y tenía al otro lado de la ventana está el árbol y le digo, precioso, bonito, qué bonito estás hoy. Y empezaba a echarle piropos todas las mañanas a su árbol, ¿no? El lazo simbiosis cultural de nuevo, ¿no? que tenía esta mujer con este árbol era incomparable con el de cualquier otra tradición cultural, con el de cualquier otra tradición o forma de entender la vida, diría yo, ¿no? Y esta mujer nos legó, aparte sigue viviendo, por cierto, y sigue contando y sigue hablándonos de esas cosas que seguro que su poesía y su obra no pasa a formar parte, vamos, no la veréis nunca con un premio Príncipe de Asturias, ni en ningún sarao de este tipo, y sin embargo, por sí sola es capaz de promover y de alguna forma influir de tantas maneras en su pueblo y en la gente que nos reunimos, que somos de alguna forma discípulos, que os asombraría ver de qué manera puede una sola persona cambiar desde la humildad, desde lo pequeño, desde su pueblo, sin haber salido prácticamente de su pueblo, y cómo puede cambiar su entorno y cómo puede promover toda esa cultura de árbol y de vida, en definitiva. Y pasamos a una siguiente. Bueno, la poesía ligada al árbol o el árbol inspirador, ha sido una tónica general en todos los pueblos de la península y hemos recogido en este sentido infinidad, os asombraría ver el número de poemas que los paisanos han dedicado a sus árboles. Claro, estos paisanos normalmente no llegan a ningún foro, muchas veces ni a internet, no cuelgan sus poemas, se los quedan en su casa, esto es completamente desconocido. Pero hay todo un género poético, diría yo, que está dedicado al árbol central, al árbol de cada pueblo, y otro género poético, diría yo, que está dedicado a la caída de ese árbol, cuando al final de la vida del árbol, generalmente, repito, por todos estos malos tratos, pues se les dedica a estos poemas, como uno en concreto de Torga. Voy a ver si soy capaz de leerlo, que dice, Torga es un poeta portugués que vivió durante toda su vida junto a ese olmo, el negrillo que había en su pueblo, y bueno, dedica un poema precioso diciéndole que sus versos son hojas de sus ramas, le dedica al olmo el poema. Pero entre las cosas más bonitas que dice de este árbol, dice, ya cuando iba a morir ya presentía que estaba en los últimos momentos y dice, me despido de la casa paterna. Muchas gracias. Sí. Del jardín, del negrillo y de los bosques. De las únicas riquezas que gocé verdaderamente de poseer en este mundo, que no tuve que gastar, sino que merecer. Este es el epitafio que escribe sobre él mismo y sobre el negrillo, que moriría al cabo de muy pocos años de la muerte de Miguel Torga. Bien, vamos a pasar a una siguiente, y con todo esto lo que quiero es resaltar que hay lazos sutiles, que hay, cuando hablábamos de la energía, mucho más allá de la energía, de todo lo que podamos casi medir o pensar, hay lazos sutiles que ni siquiera podemos expresar sino es a través de la poesía, de estas palabras o de estos sentimientos que nos han ido legando distintos poetas como Vicente Aleixandre o tanta otra gente. Bien,
Fijaros que en el rebocho de Berniego nos contaban los paisanos que cuando marchaban, nos contaba de hecho una paisanina muy mayor, creo que se llamaba Rosario, creo que era Rosario, y un día al preguntarle sobre el árbol me dice, bueno, me empezó a contar todo lo que ese árbol significaba para ellos. Y de pronto me empezó a decir que los paisanos cuando marchaban a Buenos Aires al principio del siglo XX, al final del anterior, que se despedían llorando del pueblo, porque quién sabe si no volverían nunca, y que en su despedida, que abrazaban llorando al rebocho y lo sentían como que era el resumen de toda una vida vivida. Se habían enamorado debajo de ese árbol, habían bailado, habían hecho la fiesta del pueblo, habían jugado de niños, y ahora que tenían que marchar, si en algo sentían una raíz era en ese árbol. Y de hecho cuando escribían cartas, me decía esta mujer, preguntaban lo primero en las cartas, ¿cómo está el tejo? ¿Sabéis el tejo de Berniego? ¿Cómo está el rebocho? Era de alguna forma el símbolo, la raíz que mantenían con ese lugar, que los mantenía unidos como por un cordón umbilical de sentimiento a ese pueblo, a ese lugar, a esa comunidad incluso de vecinos que se encontraba, que se reunía, que se simbolizaba en ese árbol. Y pasamos a otra imagen, vemos cómo llegó el momento en la era en que ya estos árboles no han cabido, incluso a veces por decisiones municipales, como en el caso del Carballón de Oviedo, pues se ha decidido que el árbol se talara. Es la triste era en la que ya no caben los árboles, y vamos a ir pasando y viendo algunos otros ejemplos, pero bueno, sobre esto podríamos hablar tan largo y tendido que casi pues es mejor decir que hemos llegado al momento, a la era del fin de los árboles centrales, y estamos en la era de la plaza vacía, de esa distopía de la plaza en la que ya no hay un árbol, que la plaza de la Olma, que antiguamente se llamaba Plaza de la Olma, ahora puede ser la Plaza del Caudillo, la Plaza de la Constitución, la plaza de cualquier otra cosa, pero de hecho de la Olma no queda ni el nombre en muchísimos casos, salvo que empecemos a volver a recuperar esos espacios como se trata de hacer y como se ha hecho, por ejemplo, en Rozadas, plantando un árbol como reivindicación también frente a los árboles que les estaban cortando, los tejos centenarios que les cortaban para hacer la carretera. Y vamos a pasar a siguientes. En realidad hablamos de árboles con raíces, y para referirnos a árboles que tienen una raíz también emocional en la inteligencia emocional, en la inteligencia vital de las personas, y que es una figura que tenemos que recuperar, que trabajamos para que se recupere a todos los niveles posibles. Aquí ponemos unos cuantos ejemplos de cómo crear esos vínculos a través de la gente, de la participación de todo el mundo, de que los niños sean partícipes, pero no porque simplemente hayan plantado, sino porque celebren incluso el cumpleaños del árbol, como está sucediendo algunas veces, que se haga una fiesta, que los niños vuelvan a vivir el árbol, se les vuelva a hablar del árbol como antaño se hizo, hasta que llegamos a esta era de la vergüenza del árbol, en la que ya ni recordamos o preferimos no recordar aquel árbol viejo que ya últimamente era como una caricatura de la belleza que fue antes, ¿no? Entonces, bueno, estamos a tiempo de volver a recuperar esa figura central del árbol en los lugares, en los kilómetros cero de cada pueblo y de cada ciudad, en los sitios principales de cada barrio, de cada manzana de casas, en los lugares más significativos, en definitiva, de nuestra tradición. Y aquí ponía dos ejemplos de cómo la cosa es posible y cómo además es deseable. Incluso siempre pensamos en cómo el árbol nos ha de servir, pero por un momento pensar como pensaba Correia, el gran poeta portugués, que hablaba de un árbol feliz. Y decía que había visto un olmo feliz y que aquel árbol traslucía el sentimiento, el talento de toda una gente que había sabido entender que dejando aquel árbol a sus anchas podía transmitir todo ese legado
a posteriores generaciones. Bueno, pues este árbol feliz lo podemos conseguir haciendo que esa simbiosis, en el lugar, esas sinergias que se crean entre el árbol y la ciudad, no siempre estén pensadas en cómo el árbol puede beneficiarnos, en cómo nos vamos a beneficiar, sino que incluso pensemos por un momento en el beneficio de que los mismos edificios estén en la situación perfecta, estén construidos en la situación perfecta para que ese gran árbol pueda desarrollarse en toda su dimensión espaciotemporal. De manera que, fijaros, el cambio de paradigma y el cambio de pensamiento es radical en el sentido de que el ser humano quedaría de nuevo, como siempre estuvo, en un lugar excéntrico, porque el árbol toma de nuevo ese lugar central para hacerse un gran árbol, un árbol gigante, un árbol colosal en mitad mismo de nuestro hábitat humano. Y esto quiere decir que, paradójicamente, que dispondríamos en relativamente poco tiempo de un árbol feliz, del que nos habla Correia, capaz de transmitirnos a su vez todas sus bendiciones, todos los efectos benéficos que un gran árbol puede transmitir, que sobre todo que un árbol saludable puede transmitir a la gente que se asienta, que vive a su amparo. Bueno, pues esto no sé si lo conseguiremos en esta generación o será para la siguiente, no sé cuántas generaciones nos quedan, pero para la vida humana, pero en definitiva para mí es un sueño que sería bonito ver al menos alguna vez conseguido, aunque sea en alguna aldea, en algún pueblo y mejor en alguna ciudad, porque en la ciudad se necesita mucho más que en ningún otro lugar esta figura. Pasamos a una siguiente y vemos que aunque hablamos de no utilizar árboles autóctonos, como sobre todo generalizadamente, sí es muy interesante utilizar ciertas figuras que resultan muy pedagógicas. En este caso planteábamos la posibilidad de utilizar el ginkgo, que es un árbol muy bien adaptado, que es un árbol que no plantea problemas de invasión y que es un árbol de una larga tradición, de una milenaria tradición en China y en Japón, unido a los templos, y que aquí tendría también, a mí me gusta pensar que a través de un parque, de un espacio verde, de un árbol, podemos contar una historia. De nuevo, para tener árboles con raíces, en este caso proponíamos que una guardería o un colegio se aliara con una casa de ancianos, una residencia de ancianos, para que pudieran compartir un espacio común que fuera ese árbol en el que podamos sentarnos alrededor y mirarnos unos a otros, los mayores, los pequeños, que podamos compartir ese espacio y mirarnos, aunque sea de reojo, aunque sea observarnos un poquito los unos a los otros, ¿no? Las distintas generaciones que pueden vivir a la sombra de un árbol durante, y repito otra vez, generaciones. Y pasamos a una siguiente. Bien, aquí es, bueno, yo voy a empezar a terminar porque yo creo que sería, por lo menos, no sé cómo andamos de tiempo, cómo ves tú, pero 5 minutos o 6, 9 minutos, eso sí. Que si no me voy enrollando y esto no os dejo tiempo luego a vosotros. Para mí la participación ciudadana, de lo que se ha hablado hace un momento, es esencial por muchas cosas. Yo creo que tendemos a decir que los políticos nos roban, y es cierto, o sea, nos roban el poder de alguna forma, ¿eh? Cada vez les interesamos muy poco a nivel de participación y solo quieren que votemos una vez cada 4 años. Bueno, este tópico no hace falta que lo contemos demasiado. Bueno, pero al mismo tiempo que esto sucede que ha habido una dejación de funciones por parte de la gente, de nosotros como vecinos, como vecinas, que hemos dejado que eso sucediera también porque es muy cómodo. Porque es muy cómodo que jardines y parques nos hagan nuestros parques y jardines y nosotros ya protestaremos de vez en cuando, si acaso, ¿no? Si no nos gusta algo o tal, ¿no? Pero antiguamente, hasta hace y pasamos a otra imagen, hasta hace no mucho tiempo, bueno, esto ahora os lo comento, había una figura en los pueblos, pero también en las ciudades, que era el terreno comunal. El terreno comunal no era un terreno del ayuntamiento. El ayuntamiento es, jurídicamente,
jurídicamente es como una persona, es una entidad. Pero no, el terreno comunal era el terreno que era de cada uno de los que estáis aquí sentados, y seguirá siendo, si supongo que no sé cómo está en Gijón, pero seguirá siendo terreno de cada una de nosotras y de nosotros. De manera que el ayuntamiento es un gestor, pero no un propietario, como en el caso de terrenos públicos, por ejemplo. Si hay terrenos públicos, son terrenos del ayuntamiento, del Estado. Bueno, esa figura nos la hemos dejado arrebatar porque muchos ayuntamientos la han inscrito como propia, cuando en realidad nunca lo fue. Y la diferencia es muy sutil, pero es muy importante. Y es que si era nuestra, si era comunal, si esos terrenos comunales, hasta hace un par de generaciones, o una generación incluso, nuestros abuelos la plantaban con sus propios árboles. De manera que yo como ciudadano, como ciudadana de un pueblo determinado, ponía, siguiendo el derecho consuetudinario, el derecho de poznera, ponía mis árboles, mis castaños, lo que fuera, en un terreno determinado, y yo era dueño de esos árboles, nunca del terreno, que seguía siendo del común de los vecinos, siempre, pero yo podía disfrutar de esos frutos, de esa madera incluso, de ese árbol, durante toda mi vida, e incluso pasar la propiedad en testamento a mis hijos. Bueno, este elemento que es para mí completamente disruptor en lo que viene siendo la política acaparadora de los poderes actuales, cambiaría completamente las relaciones de juego, porque nosotros volveríamos a empoderarnos personalmente, o incluso no hay que entenderlo solo personalmente, sino que incluso en terrenos comunales el colegio IES de no sé qué, pues planta, o el instituto planta sus árboles en ese terreno comunal porque tiene todos los derechos del mundo y solo, si acaso, notifica al ayuntamiento o se adecua a las ordenanzas que la gente, y en comunicación con el ayuntamiento, se haya dado a sí misma. Esto es capaz de crear una riqueza, una diversidad también, que es igualmente importante, y una forma de política y de gestión que rebasa todas las líneas de lo que actualmente estamos acostumbrados a entender como la política vertical completamente de pirámide, que es nuestra actual política. Y por eso es tan importante la lucha que está haciendo mucha gente por recuperar los comunales y por recuperar lo que es nuestro. Lo que, además, esa figura del derecho consuetudinario, por su misma naturaleza, es imprescriptible. Es decir, que eternamente, aunque se hayan hecho toda clase de maniobras para robarla directamente, esa figura eternamente nos pertenece a los ciudadanos, por el hecho de estar empadronados en un lugar. Bien, en París había un cartel que me pareció guapísimo porque alentaba a la gente, y no solo alentaba, sino que encauzaba para esa participación ciudadana. De manera que todos estos enunciados que podéis ver aquí alientan a que alguien desde un balcón, desde un portal de una casa, desde un patio, pueda no solo vegetalizar su casa o su calle o su barrio, sino que incluso entrar en contacto con sus vecinos, con sus vecinas, para de alguna forma entre todos crear esa vegetalización de la ciudad. Y pasamos a una siguiente. Bueno, aquí ponía cauces posibles, que son infinidad. O sea, el ayuntamiento, en realidad, el ayuntamiento, el Estado, deberían ser la gente que está facilitando esos cauces y que está facilitando cómo esa participación ciudadana se puede llevar a cabo. La que está haciendo de correa de transmisión entre los deseos de la ciudad, de las ciudadanas y ciudadanos, que son en definitiva quienes deberían participar también plenamente en la planificación de la ciudad. Y todo esto, vamos a pasar a algunas más igual. Bueno, estos son ejemplos de esta poznera que os decía, de estos, los paisanos marcaban, y vamos a pasar a algunas más porque son ejemplos de estos comunales que hemos tenido hasta hace muy poco tiempo, o ejemplos de cómo los alumnos
alumnos de colegios han podido plantar. Y vamos a pasar alguna más porque os quería poner esos ejemplos de cómo, por ejemplo, en una ciudad como Gijón podríamos pedir al ayuntamiento que, bueno, que los terrenos comunales o que fueran comunales y ahora se haya apropiado el ayuntamiento, se empiecen a dividir también en parcelas para huertos, que la gente pueda, y que el huerto además no solo sea una parcelita de como, vamos, un mínimo que dan a un puñadito de personas por un sorteo y de vez en cuando como una limosna que da el ayuntamiento, sino que el huerto sea algo gestionado en su, vamos, desde la planificación de la situación, de cómo se sitúa, hasta la introducción de setos, algo tan importante, la introducción de los árboles de alguna forma, como separaciones o como uniones, también según se mire entre estas parcelas, y que de alguna manera fuéramos por una vez de alguna forma pues, partícipes y coautores de ese poder, de esa planificación, de esa vegetalización de la ciudad que tanto necesitamos y que, bueno, que se nos da siempre desde unas alturas que casi que somos, cada vez que acudimos a una de esas oficinas, casi es como ir a la iglesia a pedir a los santos, ¿no? Bueno, pues esta cultura debería erradicarse por completo para alcanzar otros niveles, para empezar a hablar con los cabildos de tú a tú, ¿no? Y ya yo creo que vamos a pasar, bueno, estos son algunos ejemplos, bueno, sí, vamos a pasar unas pocas imágenes de estos huertos ciudadanos, que además pueden ser enormemente productivos, no solo y ahí nos quedamos un segundo ya para terminar, con el concepto de Unterwasser, que es el artista austriaco de una ciudad en la que el vegetal está presente en todas partes, en las que no solo hablaba de ese 30% de cobertura, sino que la ciudad entera estuviera cubierta de vegetación, en las azoteas, en todas partes, integrada. Incluso él plantea fórmulas como dedicar 1 metro cuadrado para el crecimiento de un árbol, integrado en 1 metro cuadrado para la tierra, para integrar incluso en fachadas los árboles. Él hablaba del deber del árbol, de la necesidad de que cada paisano, cada ciudadano pueda tener al menos unos árboles de referencia, unos árboles o suyos o que ve o que participa de alguna forma en su gestión. Y al final creó, y de hecho hay en una última imagen que podemos ver, estas imágenes de ciudades, que además él dice que cada paisano tiene que tener derecho al menos a su ventana. Es decir, que cada paisano puede, en lo que es la fachada correspondiente a su ventana, a sus ventanas, puede tener el derecho a hacer lo que le dé la gana, a ponerla del color que le dé la gana. Y pone un ejemplo muy bonito, y es el de que cuando uno vuelve a casa después de un largo día, ya está viendo su color morado en su ventana, ya está viendo su casa y el árbol que le protege, y está viendo su hogar, y es algo propio y no es algo dentro de una conejera inmensa y gris. Y lo vamos a dejar aquí porque si no yo me voy enrollando y no sé si tenemos un tope de hora. Sí, a las 2. A las 2, sí, pues perdón que me he comido demasiado tiempo. No pasa nada porque tenemos unos minutos. Tenemos ahora, pues nada, unos minutos por si alguna de vosotras quiere hacer alguna pregunta o algún comentario o alguna cosa. Con levantar la mano y alzar la voz ya valdría. Sí, Marga, tú. Creo que te veo. Sí, cuenta. Bueno, aprovechando esta ocasión, os quiero decir que mañana vamos a hacer, ya sabéis que estamos reivindicando en Gijón el espacio del Solarón para que sea un parque, y llevamos un tiempo haciendo cositas, ¿no? Animaros a uniros porque mañana vamos a hacer una plantación simbólica, bueno, a ver cuánto dura, de unos arbolitos y una espiral de aromáticas. Empieza a las 11 de la mañana, podéis llevar
también plantas, árboles, si los tenéis, nos ha costado encontrar, árboles va a haber poquitos, más plantas, pero bueno, es algo. Y nada, una herramienta y tal, y sobre todo ir allí a acompañar y a empezar a darle a eso un poquito más de caña. Muy bien. Que somos poquita gente. Vale, y todo el mundo, sí, un parque, pero luego... Muy bien. Mira, esta para la espiral de aromática, si os apetece, es una juliana. Es una plantita que cultivaban nuestras abuelas hace tiempo en los huertos y que ha caído en desuso, pero es una planta, bueno, cuando la veis en su plenitud, da un aroma riquísimo y es preciosa para ese jardín. No sé yo si llevarla primero a mi huerta para protegerla y que También, dé más frutos y después... También, sí, porque luego ella se resiembra y verás cuando la ves crece así, se hace muy grande, echa mucha flor. Y es una planta maravillosa, de floración muy larga. Que la cuidemos en los huertos comunales de mareo, muy bien. podéis luego solicitar esquejes. Sí. Bueno, esta semana no, porque no se van a atrever. Después de las elecciones no sé. Muy bien. Creo que tenía la mano levantada Sergio, ¿sí? Nombrabas y ponías imágenes de París, incluso imágenes del ayuntamiento promoviendo esa recuperación de árboles. ¿Nombrarías algún ayuntamiento en España que consideres que lo está haciendo bien en este sentido? No, por una razón, mira, porque yo te nombraría Vitoria como la ciudad. Yo nací en Vitoria y la conozco bien porque voy de vez en cuando a ver a mi madre allí y tal. Entonces, claro, Vitoria tiene una fama, bueno, porque como siempre, es como, vuelvo a aumentar los premios Príncipe de Asturias. Muchas veces se promueven cosas que hay una gran maquinaria de marketing para conseguir, yo qué sé, desde ayudas europeas hasta... Entonces, de verdad que han hecho cosas muy útiles en la ciudad. Pero luego cuando ves que sí, que hay grandes espacios verdes, todo un cinturón verde, que hay cosas muy valiosas, pero cuando ves cómo siguen tratando a los viejos árboles y cómo parece que no han aprendido las leyes más básicas en árboles centenarios incluso de poda, de cómo tratar a los árboles, y dices, bueno, a mí se me va todo, o sea, toda esa fama, todo ese buen hacer, se me va en todo esto, ¿no? Ale, el botánico Ale nombra varios ayuntamientos que lo hacen muy bien. Dice Montpellier, dice Washington, dice unos cuantos, ¿no? Yo en realidad no sé, yo creo que no se está apostando por una jardinería del futuro, por una vegetalización del futuro, porque para empezar no se está apostando por quitar cemento, que sería la gran apuesta, en plazas enteras y volver, por cierto, mira, hablaban del concepto de la basura, del árbol, ¿no? No, basura no, o sea, es materia orgánica, ¿no? Entonces, claro, lo decía muy bien la chica Morelia, y hablaba de que mucha gente lo ve como sucio, un árbol, tal, ¿no? Y de hecho es que cuando hablamos de lenguaje inclusivo deberíamos utilizar otros lenguajes, ¿no? Porque si no, damos por hecho que la hojarasca, por ejemplo, es suciedad, o que la maleza el matorral hay que limpiar el bosque, ¿no? Bueno, pues todos estos conceptos nos llevan a una imagen de que nuestro mundo pavimentado, perfectamente ordenado y pues es el perfecto, y lo otro son anomalías, ¿no? Cuando en realidad tenemos que tender y educar en ese sentido a que en el patio de los colegios rompamos todo el asfalto que hay en mitad del patio y pongamos un gran árbol, como hubo y hay todavía en muchos sitios, ¿no? Entonces, claro, eso es auténticamente revolucionario porque es ejemplarizante totalmente de que volvamos a mancharnos los zapatos de barro, ¿no? Y bueno, no sé, en realidad yo no me atrevería a decir ninguna ciudad que pondría como ejemplo, porque ya te digo, nos quedan tantas asignaturas, ¿no? que está todo por hacer, ¿no?
Inés. Yo quería hacer una pregunta. Estábamos viendo que está muy bien lo de poner huertos en las ciudades y todo eso, pero yo creo que hay un problema. Por ejemplo, aquí están haciendo en algún parque o como un pequeño experimento, poniendo unas plantas y tal. Pero es que el problema es que las ciudades están muy contaminadas. Entonces, si plantas un huerto en medio de una ciudad con el tráfico y tal, al final esos productos no se pueden consumir. Yo creo que habría que también hacer un estudio de dónde se pueden hacer los huertos urbanos y no en cualquier sitio, como se está haciendo algunas veces. Claro, por eso te decía que planificar un huerto, si hay algo que absorba la contaminación son los árboles. Entonces, en un huerto en un conjunto de huertos, cuando son para ciudadanos, que están protegidos cada uno individualmente por un seto pequeño adecuado a su... Como antiguamente pasaba, volvemos a París, a la banlieue parisina, que era todo un espacio inmenso de huertas, y estaban separadas por setos bajos de saúco. Pero a su vez, cada grupo de huertos tiene que tener su propio seto más grande, más ancho y más alto. Y a su vez todo el conjunto, otro cinturón de setos. Porque el seto lo que te hace, no solo que es una barrera que te crea un microclima muy adecuado para los cultivos, que te facilita muchísimo. A veces dicen que es como bajar los 100 kilómetros hacia el sur, sino que además te mantiene la humedad, te mantiene, te protege del viento y sobre todo te quita contaminación acústica y también de todo tipo de contaminantes, o sea, todos los contaminantes que podemos hablar de nitrógenos, de todo lo que hay, pulula en el aire en una ciudad, pues todo eso lo están absorbiendo continuamente, hacen por una parte de barrera y por otra de absorción. De manera que nunca va a ser un huerto en una ciudad lo mismo que tenemos en el pueblo, pero sí por lo menos hacer que sea mucho más sano que un huerto no protegido. Y otra cosa, se habla mucho de los árboles, pero tampoco se promociona mucho el poner frutales, porque dan de comer a muchos animales, cuando casi siempre se buscan árboles ornamentales, pero que también se debería de apostar un poco porque en los parques y en los jardines se implementaran los árboles frutales como una manera, bueno, pues de alimentar a los pájaros, ardillas, a los pequeños roedores. Y yo creo que eso se está obviando un poco casi siempre cuando se hablan de los jardines y las plantaciones. Sí, eso antes pasaba, por ejemplo, en lo que comentaba, el derecho de poznera, a ti te va derecho a poner tu árbol donde quisieras. Otra cosa es que viniera un vecino y te quitara, ¿sabes? La fruta, por ejemplo. Pero en los pueblos había un entendimiento muy grande, de manera que había unas reglas incluso estrictas de cómo, de solidaridad incluso, ¿no? Por ejemplo, creo que en Hernani es que cada ordenanza muchas veces no estaban escritas, pero cuando están escritas sabemos un poco de qué iba, ¿no? Y en Hernani, creo que era Hondarribia, ahora no recuerdo, Guipúzcoa, había una ordenanza muy curiosa que era que todo vecino podía coger de abajo las castañas, pero solo el dueño de ese castaño podía balear el castaño. De manera que había, y yo esto lo conocía en Colunga también, se les permitía a los pescadores, nos contaban los paisanos, recoger las castañas del suelo, pero y era después de que ellos hubieran hecho ya la cosecha. De manera que había ciertas fórmulas de solidaridad también, de que, bueno, pues eso, la gente sí que plantaba frutales porque además tenía ese derecho. Entonces podía poner castaños, avellanos, lo que él quisiera, o cerezos, muchísimos también. Pero luego eso, normalmente había un respeto también, porque cada uno sabía perfectamente, los marcaban, pero aunque no se marcaran, cada paisano sabía perfectamente que este árbol era de quién, ¿no? Entonces, bueno, eso estaba muy regulado y se podría volver a hacer con unas regulaciones nuevas, ¿no? Bueno, lo primero agradecer, porque el hablarnos de las raíces nos hace conectar con esas ganas de tener raíces, ¿no? Y de ver lo perdidos que estamos
pero que también renace esperanza. Y a mí, yo durante un tiempo estuve ligada a un movimiento del comunal que, bueno, a través de Félix Rodrigo Mora, ¿no?, que es un hombre que difunde todo esto. Entonces, el contar cómo se han perdido los comunales, ¿no?, que los ayuntamientos se han apropiado o los han vendido a otra gente, o lo que sea, lo que era de la gente, de los paisanos, ¿no? Y en algunos lugares todavía existe, pero son muy pocos, ¿verdad? Está como... Yo hace poco una amiga me contaba que en su pueblo, un pueblo de Palencia, que decía, bueno, es un poco rollo porque hay que cortar la madera, o sea, hay que ir a la madera para cogerla para luego el invierno tener la leña, ¿no? Pero que ya hasta eso se considera un rollo, que tenemos esta mentalidad de comprarlo todo. Yo veo a veces en mí misma, ¿no?, que tengo de comprar las plantinas, las plantas para hacerte las infusiones, ¿no?, por aquello de que hay que secarlas, o sea, una mentalidad tan destrozada, ¿no?, de las cosas que no sé ni cómo. A mí esto me da esperanza, y lo que ha dicho Marga, que mañana vamos a ir a plantar a un parque, ¿no? Entonces es como si hay posibilidades, pero es como un movimiento muy de la gente, ¿no? De la gente. Y eso es lo que ahora mismo nos cuesta, al estar tan perdidos, destrozados, sin raíces, ¿no? Estamos ahí como cada uno para lo suyo. No sé, esto del comunal a mí me llegaba muchísimo y a la vez me parece dificilísimo. Leí que en un pueblo de Somiedo, Somiedo, que Perlunes, que mi padre es de Perlunes, pues allí la gente había terminado comprando el comunal, o sea, se habían apropiado gentes importantes de gentes de apellidos tal, de las tierras, y la gente había conseguido dinero para comprar el comunal y después les habían recurrido legalmente. O sea, una trama compleja para... Sí. Este es el expolio que han practicado, vamos, los ilustrados que tanta fama tienen en este país, como que fueron, vamos, la punta de lanza de la modernidad. Lo que hicieron fue expoliar a todos los paisaninos que tenían ese derecho para hacer aquellas desamortizaciones que luego los paisanos tuvieron que comprar los propios terrenos que eran suyos, tuvieron que comprarlos al Estado. Bueno, hubo un saqueo increíble, o sea que a ese nivel podemos decir que el expolio ha sido por parte de ayuntamientos, por parte de poderosos, por parte del Estado, de lo que era nuestro y que hoy día pues está en manos de quien sea, ¿no?, de quien no ha podido comprarlo. Bueno, como ya va siendo hora, nos quedan 5 minutos para las 2 y estas personas que están aquí también tienen que irse para su casa a conciliar, pues vamos a acabar esto por hoy. Espero que os haya gustado y desde Verde Secuo Asturias y Verde Secuo Sisión, lo que sabéis que nos presentamos en solitario a las elecciones de este 28 de mayo. Y bueno, prometer no vamos a prometer nada, pero que vamos a intentar, si es que nos dan el voto, si es que nos dais el voto, bueno, por lo menos intentar recuperar esas raíces del arte, ¿no? Esas raíces ciudadanas, esas raíces que deberíamos de tener, recuperar esas raíces, intentar que en el Solarón sea un gran parque, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Habrá que contar con personas que sepan cómo se hacen las cosas, porque no se va a plantar al tuntún, que eso es lo que no está bien. Y nada más, agradecerte que hayas venido, que hayas estado aquí con nosotras y nada, gracias a vosotras también por estar aquí, a todas y todos, y nos vemos si no nos vemos antes, el 28 de mayo con vuestro voto. Espero que votéis a Verde Secuo y nada más, muchas gracias.